chilena para ver un poco lo que ocurría con este candidato de la alianza del gobierno, pues que se retiró con una depresión. La noticia la dimos acá en el momento en que ocurrió y cómo reaccionaba pues el mundo político chileno. Y por supuesto entró la información sobre la visita de Capriles a Chile. Y probablemente un trabajo de BBC Mundo, Capriles, un huésped incómodo, que escribe Abraham Zamorano, de la BBC Mundo acá en Caracas, es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en Chile. Y resulta francamente desagradable para un venezolano, independientemente si haya votado o no votado por Capriles, la forma como cierta representación chilena está tratando a Capriles. Hay que recordar que Capriles sacó un porcentaje electoral muy importante, por lo tanto representa a la mitad. Y no se puede negar cómo ha sido este país para quienes vienen de otras tierras. De otras tierras, algunos que vinieron a buscar fortuna, a buscar paz y tranquilidad de países destruidos por una guerra, o quienes fueron perseguidos por su credo o por su manera de pensar y fueron recibidos aquí. Sin olvidar los gobiernos de la llamada Cuarta República, cómo recibieron a gente del Cono Sur y cómo fueron recibidos y cómo entraron de inmediato en las universidades nacionales, cómo hicieron vida acá. Resulta chocante oír a la señora Bachelet decir que su agenda está llena y no hay un espacio para Capriles. Ustedes se imaginan cuando un embajador, nuestro embajador en Chile, llegó a tener 400 personas metidas en su embajada y se les buscó salida. O cuando Diego Arria se encargó de buscar a Letelier, que después fue volado en Washington. O cuando el embajador venezolano en Uruguay reclamó violentamente porque el ejército había entrado a buscar una mujer embarazada en el seno de la embajada. Entonces, ¿es Capriles un terrorista? ¿Está señalado Capriles de alguna bomba que puso? A mí como venezolano, francamente, me molesta. Hoy decía un Twitter de Ricardo Hausmann, se le olvidó a la izquierda la solidaridad que tuvo Venezuela. No solo eso, sino hoy en día en el mundo nos movemos única y exclusivamente por los intereses. Suma y sigue. Los valores no existen. La solidaridad, ¿qué? Eso es pavosísimo. Es el mundo de los intereses. Los principios, nada. Pero parece ser que los venezolanos no aprendemos nunca
Desde la Guerra de la Independencia, este país perdió una tercera parte de su población sin que aumentara un centímetro su territorio, solamente para llevar la libertad. Y este gobierno le va a pasar lo mismo, porque los gobiernos no son eternos, y los gobiernos pasan, y la vida de los pueblos sigue. Y esa solidaridad que ha tenido el gobierno desde que el presidente Chávez llegó y ahora con Maduro, van a ver ustedes cómo se voltea. ¿Por qué? Porque hoy en día son los intereses. No son la solidaridad ni los principios. Bueno, hoy le toca a la oposición venezolana sentir que su líder resulta un huésped incómodo. El día de mañana será el gobierno quien pase por ese trago. Y ustedes saben también por qué hay esa ausencia de solidaridad. Porque el diálogo político venezolano no existe. Porque los venezolanos nos descalificamos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a buscar solidaridad afuera? Si cuando somos gobierno nos referimos a la oposición fascista. Y cuando somos oposición nos referimos al ilegítimo. Entonces, el ejemplo empieza por casa. Somos incapaces de dialogar los unos a los otros. Bien. Nos descalificamos mutuamente. Es difícil conseguir solidaridad afuera. No está bien, no está bien. Nuestros problemas debemos resolverlos nosotros los venezolanos. Y sí exigir un poquito más de respeto hacia afuera. Pero antes tenemos que respetarnos a nosotros mismos.